Doctor Germán, con un aforo de 59 estudiantes en sala, puede dar inicio a la sesión de hoy. Listo, comencemos entonces, como siempre, la jornada, la tarde. Buenas noches a todos. Y en estas dos últimas sesiones, la de hoy y la mañana, quiero hacer cosas especiales que nos permitan no redondear. La idea no es hacer una síntesis, sino abordar lo que es la historia de la ciudad, lo que es historiar una ciudad de dos maneras diferentes. Hoy nos vamos a detener en cuatro consideraciones. La cuarta tiene que ver con el tema de la ciudad entre el 1988 y hoy en día, pero antes de eso me quiero detener en tres miradas sobre la ciudad que nos permite entender dónde pararnos para poder abordar una historia de la ciudad contemporánea, porque pareciera que es más sencillo la ciudad hacia el pasado, lo cual es un decir porque no tiene nada de sencillo, pero las consideraciones pueden ser un poco distintas. Por eso, el título de esta charla de hoy, Bogotá, una historia por explicar. ¿Cómo se explica Bogotá desde la historia? ¿Cómo se abordan esos 400 y pico de años que van entre 1537, o sea, desde el abril del 37 o finales de marzo, que llega Jiménez de Quesada a la sabana de Bogotá, y hoy, lo que estamos viviendo hoy en día, en todo ese transcurso, cómo poder explicarlo? Y la imagen que pongo no es ganas de adornar, no es ganas de molestar, aunque tiene algo de ser zumbón con la imagen misma. Es una magnífica foto de Manuel H. Rodríguez, uno de los fotógrafos y reporteros de Bogotá, importantísimos, de los varios que existieron a mediados del siglo XX y que hoy en día afortunadamente se ha recogido su obra, está en archivos y es posible de ser consultada. Y es este burro entrando al Café Pasaje. El Café Pasaje en 1940, la fecha de la foto, era realmente un café en un pasaje. El pasaje era el callejón, la calle que se abría entre la Jiménez y la entrada al Colegio Mayor del Rosario. En ese momento eso no era una plaza, era una serie de viviendas que tenía dos calles, una a la sexta y otra como una especie de sexta A, en el cual se ubicaban dos restaurantes, sobre todo uno de ellos, el café, restaurantes y cafés, el Café Pasaje. De ahí el nombre. Hoy en día existe todavía el Café Pasaje, pero mira la plazuela del Rosario, la plazuela donde estaba la escultura de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y plantea algo que es sumamente interesante y que podría darnos para hablar por ratos. En un momento en que la ciudad, si no es moderna, está claramente en el tránsito hacia la modernidad, como lo planteamos en una de las sesiones, en el que el café se ha convertido en un sitio de socialización muy recurrido, muy presente en la ciudad de estas décadas, que era objeto de centros políticos, de centros literarios, de centros de debate, de lugares donde los jóvenes se rodeaban y se codiaban con los mayores ya conocidos, ya famosos, ya reconocidos en la política, en la sociedad, en las letras, en las ciencias, para aprender de ellos, para sentarse a discutir. Entonces el café no era simplemente un tinto, el café era un lugar de socialización sumamente importante. Y tenemos un burro muy interesado en entrar y en saber qué es lo que están diciendo ahí. La ciudad es un lugar de contrastes. La ciudad es un lugar de paradojas. La ciudad es un lugar donde puede ocurrir lo que uno no se imagina, porque es posible. ¿Qué hace un burro caminando por las calles de Bogotá en 1940? No parecería ser tan raro. Hoy podría ser más raro, aunque tampoco podría ser totalmente imposible. Es entonces la historia de la ciudad, cómo una ciudad puede, en su momento de modernidad, poder generar la situación en el que un burro sencillamente anda libre por el centro de la ciudad y se detiene posiblemente el dueño está adentro o alguna situación está pasando y hace que se cree esta situación que capta el fotógrafo y lo convierte en documento. En Manuel H. supongo que es un documento de la paradoja, del contraste, del asombro para nosotros de cómo se vive la ciudad en un momento determinado. Y por lo tanto, detengámonos en ello. Y lo primero, bueno, que va a ser en este primer punto es la relación entre espacio y tiempo.
quiero detenerme sobre algo que Carlos Niño, desde la primera sesión ha enfatizado todo el tiempo y es como en la ciudad se da una particular relación entre espacio y tiempo que es perceptible, que es posible de perseguir, pero que es necesario de explicar. Y lo primero es esa consideración del tiempo, el paso del tiempo, de el cambio. En la imagen de la derecha, que a mí me encanta mucho por lo que significa, y es por supuesto, lo que deja entender la imagen es que la persona que está en la imagen del celular, o sea, la bebé, es la misma señora, 70, 80 años antes. La condición, y aquí es lo que me interesa señalar, es el papel que juega el celular. El celular sería, haciendo una especie de juego de palabras, el instrumento con el cual yo puedo ver cómo era la señora 70 años antes y entender eso. ¿Cómo puedo viajar en el tiempo? Porque tengo un instrumento que me lo permite. Luego, la condición es que esté la señora, por supuesto, que tenga una infancia, desde luego, pero si yo no tengo el instrumento que me permita establecer esa relación, yo no puedo viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona, se entiende que es una mujer, que está sosteniendo el celular, está al mismo tiempo con la señora de los 35 años que está mirando a través del celular. O sea, ellas son contemporáneas, están en el presente. Luego, la imagen de la bebé en el pasado no es el pasado de la señora que lo está mirando, es el pasado de esta señora, desde luego, pero que pueden compartir las dos porque el instrumento se los permite. Luego, la historiografía, para que nos entendamos, es la posibilidad de viajar en el tiempo para entender lo que sucedió. Y en esos viajes en el tiempo uno se encuentra en situaciones muy interesantes, pero que plantean algunas dificultades. La imagen de la izquierda es una de estas figuras en Pompeya que resultaron que fue totalmente cubierta por las cenizas del volcán, de la erupción del volcán, que cayó encima y no les dio tiempo de reaccionar. Con el tiempo el cuerpo se descompuso y se creó un vacío dentro de esa ceniza cuando se endureció, de manera que cuando llegaron los arqueólogos en el siglo XIX, en el siglo XX, y llenaron esos huecos con yeso, lo que fue apareciendo fue las figuras humanas, figuras de animales, en fin, como una especie de positivos que resultaron del vacío, de ese negativo que fue quedando en las cenizas ante la descomposición de los cuerpos. Luego estamos ante una situación que es muy interesante. Es tanto un documento, lo tenemos al frente, pero es también una especie de fósil. Es algo que nos llega del pasado, algo que tiene un origen único, aunque se encontraron muchos en Pompeya, por supuesto, pero que nos dice de un ser humano que vivió, que estaba en esos momentos ahí, que sufrió y murió con dolor ante la quemazón de las cenizas hirviendo que le cayeron encima y quedó fijo en el tiempo, quedó totalmente frenado en el tiempo. Pero ¿qué es lo que quedó frenado en el tiempo? Su descomposición, la manera como murió, porque las cenizas permitieron que eso quedara. Entender esta figura necesita del contexto, como cualquier fósil que nos encontremos por el camino. Si no tenemos otra información y otro contexto, entender esta figura es muy difícil, más difícil que entender la imagen que tenemos en la foto derecha. Y la ciudad nos plantea situaciones parecidas. Nosotros tenemos la capacidad, simplemente jugando con fotografías y poniéndolas en relación porque dan cuenta del mismo lugar, de cómo ha pasado el tiempo en ese espacio particular. En la imagen de la izquierda, por supuesto, está el Parque de Santander. Estamos mirando en la misma dirección, la esquina nororiental, y de manera que donde está hoy el edificio de Avianca, estaba el Hotel Regina. Todavía están las tres iglesias, sobre todo la iglesia de la Tercera y la Veracruz. Y el hecho del parque mismo, que es una duración. Y ese juego lo podemos hacer también en la imagen de la derecha con a Jiménez de Quesada, en un juego de tiempos sobre el mismo lugar. Del fondo, la imagen, la fotografía de fondo,
que es la Jiménez mirando hacia el occidente desde la carrera séptima, y en la fotografía exactamente la misma mirada, desde la carrera séptima hacia el occidente, pero el resultado de lo que se ve es parcialmente distinto. Parcialmente, ¿por qué? Porque el edificio de la gobernación está ahí, en fin, hay algunos edificios que permanecen, pero el conjunto resulta distinto. Luego es una mirada a la Jiménez desde la séptima hacia el occidente, es la misma mirada en el mismo lugar con resultados relativamente distintos porque ha pasado el tiempo sobre ese lugar. Y si lo hacemos el juego con más elementos en la mitad, podemos encontrar fenómenos que han ocurrido en ese lapso de tiempo, decisiones que se tomaron, elementos que afectaron el recuerdo que podemos tener sobre un sitio, la memoria de él. Y es este juego de imágenes. Comenzando por la izquierda, en la parte superior tenemos el río San Agustín hacia 1900, en una fotografía de Duperli, en el que ya el río está canalizado porque tenía unos terribles problemas de crecientes que inundaban toda esta zona. Entonces había que domesticar esta quebradita que se veía ahí sin cauce, pero que en época de invierno se volvía terrible. Y ah, por lo tanto, las murallas dieron lugar a unas esplanadas al lado y lado, que no es lo que existía 30, 40 años antes. Sobre este lugar, unos pocos años después, unos 24, 26 años después, no más de 3 décadas de todas maneras, se erigió un monumento. Cuando se cumplieron los 100 años de la batalla de Ayacucho, la plazuela de San Agustín se convirtió en la plaza de Ayacucho. Se construyó el monumento de Ayacucho en recuerdo a esa última batalla de la expulsión de los españoles de América, que es el triunfo de Bolívar en el Alto Perú, y se coloca en esta parte. Y ya evidentemente el río no se ve, está totalmente canalizado en esta parte, y se construyó una escultura de las pocas grandes esculturas que tiene Bogotá. Y pocos años después, o sea, entre la segunda y la tercera imagen, no debe haber más de 4 o 5 años, pero ya se ha convertido en una plazuela jardinada. O sea, se ennoblece con este gesto la escultura, además de que se le da un jardín a Bogotá. Pero 70 años después ha desaparecido la plazuela, no la escultura, pero la escultura caminó, se trasladó. Hoy en día nosotros podemos ver la escultura de Ayacucho en esa especie de vacío que hay cuando recorre uno la séptima al frente del Palacio de Nariño y mira hacia los edificios de las oficinas de la presidencia. Aquí estamos viendo al fondo la casa del Marqués de San Jorge y la torre de la Iglesia del Carmen. Es en esto, desafortunadamente enrejado, a donde fue a parar la escultura de Ayacucho. Y lo que vemos hoy en día y recorremos cada vez que vamos por el centro, pues es este andén ancho en el que quedó convertida la plazuela, si ustedes quieren, estas contrafuertes, en fin, esplanadas que facilitaban la canalización del río San Agustín. Y eso es lo que está convertido hoy en día. Luego, vale la pena preguntarnos, ¿de qué es que tenemos nosotros memoria? Y si uno le pregunta a cualquier persona cuál es la memoria, él les dirá, no, pues esto es los andenes que están entre el Palacio de Nariño y la iglesia de San Agustín y el Palacio el Ministerio de Hacienda hoy en día. Esa es la memoria que tenemos. Hemos perdido totalmente la memoria de que el monumento de Ayacucho no estaba ahí, el monumento de Ayacucho estaba aquí y ya no tenemos ese recuerdo. Y es lo que nos permite empezar a hacer preguntas de cómo es que funciona la memoria en relación con un espacio en particular y el pasado de ese lugar. Por lo tanto, la ciudad en la que nosotros habitamos resulta esto, es una especie de palincesto, pero no es buena la palabra porque es que no, el palincesto implica borrar lo que había antes en ese pergamino. Aquí no se borra, se borran algunas cosas, pero quedan otras. Se justaponen, se superponen, en fin. Pero termina siendo un mosaico. Si nosotros nos paramos en un lugar de la ciudad, cualquiera del centro, lo que vamos a encontrar son periodos distintos.
Podemos ver elementos de la ciudad barroca, podemos ver elementos de la ciudad en ciernes. Estoy usando nombres que usé en las conferencias. Yo no usé el de la ciudad de Indiana, pero es esa ciudad inicial, o no sé si la usé. El de la ciudad república, la ciudad como proyecto, la ciudad del dictador, yo la asumí en la ciudad moderna, pero la de Rojas Pinilla es toda una época en la ciudad. La ciudad inclemente, que también la asumí en la ciudad proyecto, que es la de 1910 a 1925. Entonces, lo que hoy vivimos es Santa Fe y Bogotá, pero cuando decimos Bogotá hoy en día, es el dominio de uno de estos periodos sobre los demás, por supuesto, pero al mismo tiempo, ¿cómo están presentes? En eso que domina elementos de los anteriores, unos más dominantes, otros menos dominantes, unos simplemente fósiles, otros no, en fin, y que esto es como una especie de radiografía en un mapa conceptual de lo que podría ser en los tiempos de la ciudad, en la ciudad de hoy en día. Por eso, si buscamos una definición, podríamos llegar a la siguiente. Esta es una propuesta y que es, ¿qué es el presente de la ciudad? Es una duración densa. Eso suena como raro. Entonces, ¿qué es una duración densa? El presente de la urbe contiene, desde la lógica de su duración, o sea, del tiempo, todos los presentes que se han sucedido en ella, algunos como huellas, otros apenas como fósiles, y uno solo siempre será actual, pues es el del observador. Todo ello porque el pasado de la ciudad siempre fue un presente, y el último, el del observador, contiene los anteriores como historia o como memoria. Y es importante que tengamos esto en cuenta. No, el presente nuestro es nuestro, desde luego, pero alguien que vivió en 1910 vivió en presente y alguien que vivió en 1830 vivió en presente. Nadie vive en el pasado. El pasado es entonces una relación entre dos presentes que se distancian en una duración. El presente de uno está en magnitudes a 30, 40 o 100 o 300 años de distancia del presente del observador actual. Pero en historia lo que se relacionan son presentes y la explicación que se da se configura como pasado, pero porque es el resultado de la explicación, de la observación. Y eso nos lleva a algo muy interesante que es el enigma de Namier. Namier fue un historiador inglés especializado en la época eduardiana, en fin, que entre otras conservador, pero que resulta muy interesante. Porque él lo que dice es que los historiadores imaginan el pasado y recuerdan el futuro. Ese es el enigma. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? La explicación histórica supera cualquier entendimiento del que se disponga mientras que los acontecimientos están aún ocurriendo. Entender esto es relativamente fácil. Para nosotros saber lo que hoy pasó en Bogotá, tenemos que prender el televisor o prender el radio y escuchar el noticiero. Es imposible para nosotros saber lo que está sucediendo al mismo tiempo en un espacio como el bogotano y tener conciencia de eso que está ocurriendo. Nosotros podemos tener conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, más o menos enterado un poquito más lejos, pero de toda la ciudad solo nos llegan explicaciones a través, noticias a través de los noticieros y somos nosotros los que tratamos de articular una explicación a partir de esas noticias. Por lo tanto, el pasado que reconstruimos es más coherente de lo que fue el pasado cuando ocurrió. O sea, hoy en día en Bogotá aparecería como digamos, 300 millones de eventos distintos que solo cuando podemos ordenarlos y ponerlos en función de una pregunta o de varias preguntas, se vuelve esos 330.000 o lo que sea de eventos que ocurrieron, empiezan a tener sentido. Y de ahí la construcción de una explicación. Por eso la historia clarifica, ordena y elucida, incluso más que la memoria. La memoria tiene muchas trampas. Este es el punto clave del enigma de Namier, de que los historiadores imaginan el pasado y recuerdan el futuro. En otras palabras, explican lo que ha pasado mientras tienen en la cabeza los acontecimientos posteriores. Para hacer esta explicación fácil, es simplemente entender que nosotros los historiadores siempre explicamos lo que sucedió desde las consecuencias, o sea, desde el futuro de lo que ocurrió. O sea, nosotros hablamos de la fundación de Bogotá después de que se fundó, no antes. Nosotros hablamos de las tragedias en Bogotá después de que el terremoto de 1785 ocurrió, no antes. Y como sabemos lo que sucedió después del terremoto, es que entendemos lo que el terremoto significó.
De ahí que nosotros imaginamos lo que era la ciudad con el terremoto, porque sabemos cómo quedó la ciudad después del terremoto. O sea, la explicamos desde el futuro. Ese es el enigma de la miel y ese es el poder, digamos, lo interesante, el potencial de la historia, de la historiografía. Bien, vamos a hacer un ejercicio, el primero entonces entre la historia y la memoria. La ciudad narrada. Quiero enunciar 8 problemas de los problemas que pueden surgir al narrar una ciudad. Y es ese juego difícil entre historia y memoria, entre lo inventado y lo ocurrido. El primero, el relato, la construcción de una memoria. El ejemplo ya lo vimos en una de las primeras sesiones, es este cuadro de Pedro Alcántara Quijano. Lo importante del cuadro es que es de 1904 y es de un pintor que había leído y estudiado y desde la escuela lo que era la historia de la ciudad. Pero para él, lo que él tiene en la cabeza que lo lleva a esta pintura es la memoria que tiene de lo sucedido. Y esa memoria es que se dio con pompa, que fue un momento particular en el que estaban todos los conquistadores, en que estaban los capellanes, en que los mismos muiscas eran pasivos frente a lo que estaba ocurriendo y que esto es lo que significa el tomar posesión de la tierra de esta manera, es lo que se convirtió en un relato. Las cosas ocurrieron así difícilmente, pero posiblemente, o sea, no, el problema no es si esto es falso o no, sino que esto se convirtió en una verdad porque se pintó desde la memoria y su difusión no ha hecho más que reforzar la memoria, no necesariamente lo que ocurrió. Segundo, la invención, la construcción de una interpretación, y es, por supuesto, el problema del Chorro de Quevedo. El texto que les voy a leer es de una persona experta en urbanismo de la ciudad. Y dice, la traza urbana que se articuló a partir de los dos espacios públicos emblemáticos de la historia fundacional de Bogotá, la Plaza de Bolívar y la Plazuela del Chorro Quevedo. Ambas jugaron un papel esencial en la época de fundación y eso tiene problemas, pero bueno, pero lo interesante es lo que sigue y en el desarrollo urbano subsiguiente. La primera buscando el centro geométrico de esa área, está bien, yo lo puedo ver en el plano, eh, y la segunda señalando el origen nativo del reconocimiento humano del lugar, nativo del reconocimiento. Por eso la traza actual, y la traza actual lo demuestra, pues evidencia que fueron determinantes en la configuración espacial del centro fundacional. Y aquí vienen las preguntas que llevan a esto a que sea más una invención, es la construcción de una interpretación basada en algo inventado. En este plano de esquiaque que ustedes ya lo vieron, yo se los presenté, está el lugar donde debería estar la Plaza del Chorro de Quevedo. Por supuesto, en 1870, ¿cuánto es que fue 1870 y algo, que es cuando Esquiaque produce este plano, no existe la Plaza del Chorro de Quevedo. No existe Quevedo. Eso es del siglo XIX. Sí existe la quebrada de San Bruno y existe algo ahí y existe la ciudad fundada. Lo interesante es que aquí no representa lo que está aquí en este lugar. ¿Qué podemos esperar que encontrar en este lugar? Pueblo Viejo. Y Pueblo Viejo es un sitio muy habitado, pero resulta que Pueblo Viejo es un barrio. Barrio en el sentido literal de la palabra. El barrio es una palabra de origen árabe que significa extramuros y si ustedes quieren significa también lo salvaje. O sea, el barrio es lo que queda por fuera de la ciudad. Por eso no va a ser representado, porque no es ciudad. Es un lugar donde viven otros y viven de manera desordenada. Por eso es un barrio. Entonces, lo interesante es que lo que jalona realmente, si por ella, lo que esta persona dice que es lo nativo es esta tensión entre los extramuros y la ciudad como tal. Pues ciertamente los extramuros van a jalonar la lógica del crecimiento de la ciudad en el sentido de que la ciudad va a llegar hasta allá cuando tiene demasiada gente y por lo tanto se van a incorporar manzanas. Pero las manzanas se van a incorporar en la lógica de la construcción de la ciudad, no en la lógica de la construcción del barrio, que es un urbanismo sin calles, sin calles rectas o ese tipo de cosas, porque su materialidad es totalmente distinta. Luego, no entiendo lo que dice esta persona tiene una interpretación basada
en un principio de memoria, y es que la ciudad se fundó en el Chorro de Quevedo y el Chorro de Quevedo era el lugar de Teusaquillo y en Teusaquillo el Zipa iba a bañarse en agua caliente, pero eso es unas crónicas mal leídas y la fabricación de una explicación urbana que yo sigo sin poder entender. Tercero, la decisión, la construcción de una historia. A la derecha nosotros tenemos simplemente un plano de Bogotá de 1958 y a la izquierda tenemos una decisión política, el centro histórico de Bogotá. Es una decisión política porque se creó por ley, es una ley inicialmente en 1959 que después se rectifica y se aclara mucho más en 1963 y por el cual se establece que se declara como patrimonial todos los espacios que en las ciudades de fundación española tienen elementos, tienen huellas de la fundación y de la independencia al mismo tiempo y por lo tanto deben ser conservados ya que dan razón de los orígenes hispanos y los orígenes republicanos de la ciudad. Por lo tanto, la ciudad histórica no es la historia de la ciudad, sino la transformación por una decisión política de un lugar de la ciudad en huella de la hispanidad y la republicanidad, yo no sé si eso se dice así, que hay en estas ciudades. Luego, lo que construye es un gran monumento que quiere tener ese significado, pero tan vieja como la catedral, como la Plaza de Bolívar, son los otros espacios de la ciudad. Lo importante en la Plaza Mayor es que ordenó, listo, pero en los otros, la ciudad tiene otras plazuelas. Tenía otras parroquias que son tan viejas como la de la catedral. La percepción, o sea, cuando dos memorias entran en conflicto, y ya hablamos de esto en una de las sesiones, y es como la representación de la imagen de la izquierda, que es esta Bogotá de 1893, que es un grabado, o sea, tiene como fundamento una fotografía, eh, es al mismo tiempo esto que vemos lo que está en el plano de Clavijo de 1894. Les decía en esa sesión, lo importante es entender que detrás de este pueblito de casas bajas de teja española, en fin, que pareciera que no pasara nada, vive este hervidero que nos está señalando el atlas el plano topográfico de Clavijo de 1894. Las dos son contemporáneas, las dos son iguales, pero representan cosas distintas siendo las dos válidas. Por lo tanto, nos genera memorias en conflicto. ¿De qué nos queremos acordar? ¿De la ciudad que parecía un nido de pájaros, de cóndores en lo alto de los Andes, como lo dijeron algunos historiadores hace no más de 30 años? ¿O este hervidero de economía, de actividades, de política, de personas, en fin, en que se había transformado la urbe? ¿Cuál? Esta que estamos viendo a la izquierda. Quinto, la temporalidad entre la continuidad y el cambio. Un buen ejemplo es Egipto. Es el mismo lugar, la misma colina, perdón, es el mismo culto a Egipto. Es un lugar donde desde muy temprano en el siglo XVI, final del XVI, ya había una ermita. La iglesia sí ha cambiado, pero lo demás no. Entonces, ¿qué es lo que es el cambio? ¿Hasta qué punto rompe con la continuidad? La iglesia no es la misma, cambió. Estas callejuelas todavía están, estas casas ya no son las mismas. Bien, pero por ejemplo, estas escaleras se han complejizado un poquito más, pero es básicamente lo mismo. Unas escaleras que permiten el acceso a la parte alta de la colina, unas escaleras que son más bien importantes, que intentan darle profundidad, valor al lugar, pero que está ahí. Luego, la relación entre continuidad y cambio es mucho más compleja de lo que nosotros suponemos. El cambio se da, es profundo, pero se monta sobre lo que permanece. Y resolver eso supone la historiografía. Las concordancias, de esto también les comenté en una de las sesiones, y es, por ejemplo, lo que sucede con la Guerra de los Mil Días. Esta foto de Duperly es magnífica porque muestra, digamos, lo peor de la guerra, y ese es el orgullo, la soberbia de los personajes que están en ellos. El ingreso de la modernidad a la guerra, la metralla, no es.
las condiciones de la guerra que tenían 60 años antes en la ciudad. La capacidad de muerte que tiene este aparato es infinitamente mayor que lo que estos arcabuestos, estos rifles, que también ya son más modernos, pero que es mucho más peligrosa la bayoneta que la bala que disparaban, que lo que tenían las personas en conflicto 100 años antes. Pero al mismo tiempo que la guerra puede ser analizada de esta manera, la guerra se convirtió en una oportunidad para otros para enriquecerse. ¿Por qué? Porque si era posible que la guerra destruyera los capitales familiares e individuales, convertir esos capitales en algo material duro que no fuera expropiable, o sea, comprar la tierra urbana, se convirtió en la posibilidad de unos de salvar su dinero y de otros de enriquecerse mucho más. Y esa fue la propuesta de lotes de Chapinero de Antonio Izquierdo. ¿Se acuerdan que les mostrábamos, tanto Carlos como yo, el planito de la ciudad con el trencito o en fin? Ese plano es el que acompaña este folleto y en este folleto hay cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, cómo explica a Antonio Izquierdo que sus lotes que él vendía al final se valorizaban por el hecho de que se vendieran antes los otros lotes de la urbanización. Es una clase de capitalismo básico muy interesante, pero lo que llama la atención es que es 1900 y en 1900 estamos en esta guerra. Las dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo, en el mismo evento, en la misma situación. Luego, ¿cómo explicamos el país solo por la guerra cuando tenemos estas situaciones? Pero sería también un error considerar solamente la venta de la tierra y no los efectos de la guerra. El evento como tal, el contenido de la historia, lo vimos en la sesión anterior, lo que significó Le Corbusier, la presencia de Sert y de Wiener, este es Carlos Arbeláez Camacho, en fin, a otras personas que estaban en estos momentos preocupados por el futuro de la ciudad, por su modernización. Y se va a convertir en un evento. En este sentido, un evento no es cualquier cosa que sucede. Un evento es aquello que sucede con capacidad de incidir en el presente en que está sucediendo. Y ciertamente estas personas, junto con otras decisiones y otras personas, tuvieron la capacidad de lo que les decía que nos muestra esta portada de la revista Semana, romper el pasado y hacer entrar a la fuerza el futuro, o sea, la modernidad en la ciudad. La hipérbole entre la historia y el discurso, la exageración. Yo les mostré esta imagen desde un ángulo distinto, creo, pero básicamente esta imagen que es lo que era la Academia de la Lengua de Colombia y es lo que quedó es el pedestal de la escultura de Miguel Antonio Caro. Eso, la ciudad se acabó, se destruyó. Sin embargo, en el plano del 49, donde se señalan los sitios que sí se destruyeron, es difícil argumentar que la ciudad se acabó. Sufrió y sufrió cantidades. Generó oportunidades, igual que lo que les decía de Antonio Izquierdo y la guerra de los 1000 días. Se aprovecharon para hacer muchas cosas desde el gobierno mismo de la ciudad y desde inversores y constructores o en fin. Pero decir que el 9 de abril fue la causa de la salida del centro de las personas no deja de ser una hipérbole, una exageración, algo que no tiene pruebas. Bien, segundo, un ejercicio, voy a usar la Plaza de Bolívar para que nos detengamos un poco más en esa consideración sobre la duración y el cambio. O sea, sobre esto que venimos planteando desde el comienzo, y es cómo en el mismo lugar es posible superponer dos tiempos distintos siendo el lugar el mismo. Esta es la plaza ya de Bolívar, esta es la plaza de Bolívar, esta es la plaza de Bolívar con las galerías Arrubla, en cambio esta es la plaza de Bolívar con el Palacio Liébano, sin embargo la casa de Flores de Ocaris es esta, que es la misma que está acá. Aquí no podemos ver el Capitolio, sin embargo ahí está y es básicamente el mismo, esta terraza es la misma, es lo mismo pero distinto. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Si hacemos un recorrido en orden cronológico de lo que va sucediendo con la plaza, es posible entonces tratar de entender lo que está pasando ahí.
Y comenzamos con esta que nos lleva, la vimos, la de Castillo Escayón, que es una imagen de la Plaza Mayor, todavía es Plaza Mayor, tiene la fuente, no más allá de los años 30, a comienzos de los años 40 del siglo XIX. Es un poco intemporal, igual podía ser la imagen de 1780, eh, no más allá de 1780 porque la casa de la aduana es de esa época, por lo tanto no puede ser del siglo XVII, es de las décadas finales del siglo XVIII porque este edificio nos obliga a considerar que la plaza esta imagen es posterior, lo mismo el incendio del Palacio de los Virreyes que es de 1780 y pico. Entonces, estas dos, la Casa de la Aduana y el incendio, nos obliga a situar esta imagen entre, pongámosle una fecha, 1780, perdón, 1785, más o menos, 87 y 1846, que es cuando se quita la pila mayor. Dentro de ese lapso tenemos esta imagen y debía ser básicamente la misma todos los viernes o todos los días de baño. Sin embargo, podemos hacer un juego mucho más preciso. Si esta es la fachada de la catedral, esta imagen no puede ser más ah, anterior a 1815, más o menos, que es cuando se termina la fachada de la iglesia. O 1823, si queremos más ser exactos, es cuando se bendice. Luego, hay elementos en la imagen que nos permite datarla y que nos permite sin decir que esta no es una plaza del siglo XVII, no es la del siglo XVI, es la de comienzos del siglo XIX por la presencia de la catedral, de la casa de la aduana y de la inexistencia del Palacio de los Virreyes. Y encontramos muy rápido una fotografía, es de 1842, en realidad es un daguerrotipo, el primero que se tomó, según el pie de foto, de la plaza. Es de Jean-Baptiste Louis Gros. De hecho, existe una fotografía que está fechada y que está en la historia de la fotografía en Colombia, que es el de la calle, no me acuerdo ahora cuál calle, pero que es de 1842 también, y es del mismo, del que era el embajador de Francia en la República de la Nueva Granada, del barón de Legroso. Estos daguerrotipos, este es el primero de la plaza, nos permite ver la catedral tal y como estaba. Fíjense que las linternas de las torres eran distintas, que solo se va a venir a corregir ya en el siglo XX. El estado en que estaban la iglesia del Sagrario, la existencia por supuesto, del edificio de la aduana y cómo era la fachada de la Casa del Cabildo. Y la plaza medio desierta, mal empedrada, en fin, que era lo que se alcanza a percibir en esos momentos. Y esa fotografía es anterior a esta acuarela de Marc, pero que básicamente es la misma, solo que nos permite ver que ya Bolívar está acá. Y es que la acuarela es del 46, del 46 es la escultura de Bolívar y el pedestal en el que se colocó por orden de Tomás Cipriano de Mosquera. Hacia 1870 no tenemos mayores cambios, seguimos teniendo a Bolívar. Fíjense, no sé si aquí tenemos reja o no tenemos reja, pero si no la tiene muy pronto va a aparecer en una aglomeración. Miren el empedrado, el estado del empedrado de la plaza ya de Bolívar hacia 1870. Esta es una fotografía de 1895 de Duperly, pero desde 1883 ha cambiado radicalmente esta plaza, se ajardinó, ya lo veíamos, es jardines de árboles, es un jardín frondoso, como los bosques de la República que prosperaron en muchas partes de América Latina, y dado que el tamaño de la estatua y del pedestal no guardaban proporción con la plaza, le construyen una base al pedestal. Y esta base, que es muy rococó, muy adornada, muy afrancesada, como ustedes quieran, él le dio mucho más altura a la escultura, más prestancia. Y estas rejas que se hicieron traer desde Europa van a ennoblecer el bosque, pero van a crear también una separación de esto que se va a conocer como el parque, de la plaza que va a seguir existiendo. Y por eso en las guías de la ciudad esto se va a conocer como la Plaza Parque de Bolívar. Y ya entrado el siglo XX,
Este bosque desaparece y más bien se ajardina, son jardines pequeños. Estamos viendo la imagen de la derecha, que es una foto que se pixeló muy mala, pero que es básicamente esto, la plaza abierta, Bolívar y en el doble pedestal, en una ciudad donde la plaza ya está rodeada por el tranvía, en fin, lo que hemos estado viendo. Y unas décadas después, desde la segunda mitad de 1900, de la década de 1920, se transforma esta plaza, que iba perdiendo sus jardines, el bosque por unos jardines, se convierte en la Plaza de las Cuatro Fuentes. Ya ha perdido ese digamos, este adorno rococó, yo no sé qué tenía ahí, y se ha convertido más bien en el, en- en el pedestal original de la escultura que nos va a acompañar. Ah, y esta Plaza de las Cuatro Fuentes, les decía, si ustedes se acuerdan, la importancia que le dieron a la tecnología, a la modernidad en la manera de llenar ese espacio y los proyectos para transformar toda la plaza. Les muestro dos proyectos, el de Le Corbusier, que ya habíamos hablado y les mostré unas imágenes. Esta es la plaza tal y como él la concibe, con sus cuatro fuentes, el Capitolio, la catedral, él no toca eso, pero desaparece el Líbano, desaparece todas las viviendas que hay en la carrera octava, por supuesto Santa Clara, para construir grandes edificios de oficinas en lo que se va a considerar el centro cívico de la ciudad. Lo cual, aún antes de que Le Corbusier fuera contratado, ya venía replanteándose. Por ejemplo, este proyecto para un centro cívico de la oficina de Pradilla, Angulo y Torres, que va a convertir, fíjense, la Plaza de Bolívar, si este es el Capitolio, ah, perdón, este es el Capitolio, esta es la plaza, deja en paz la iglesia, la catedral y el sagrario, y lo mismo va a ocurrir con San Ignacio, pero lo demás lo transforma en estos grandes edificios, va a crear este patio entre el Palacio de Nariño, que ya lo plantea de manzana entera, y una especie de plaza ceremonial enorme, y edificios. Ahí están los nombres de lo que proponía que fueran, que son los grandes ministerios, oficinas, en fin, del centro cívico. Luego, la idea de la ciudad ya era, en su mismo corazón, demoler para innovar. Y en esa demolición solo se contemplaba dejar aquellos testimonios realmente monumentales de la democracia, del Estado y del pasado de la iglesia, en fin, de la ciudad. Para 1974, en esta foto de Tito Celis, ya tenemos, sigue siendo la Plaza de las Cuatro Fuentes, la catedral ya remodelada, sus linternas. Ya aparece para 1954 el Palacio Arzobispal. O sea, como lo vimos en la sesión respectiva, se demuele. El 9 de abril no tiene nada que ver, se demuele. Pues no tiene nada que ver con el edificio de la aduana, sí con el Palacio Arzobispal, porque el Palacio Arzobispal se quemó, quedaba sobre la calle 11, 12, 11, perdón, se quema y entonces se decide construir un nuevo Palacio Arzobispal en el sitio de este edificio que ya era vetusto. ¿Se acuerdan que yo les mostré que estaba convertido en unos billares, un café, un hotel en el segundo piso? Pues es demolido y se le entrega a la iglesia todo ese lote para que se construya. Y llegamos a la otra transformación de la plaza, que es la del concurso de 1960, que nos lleva a la plaza de hoy en día. O sea, es volver al plano abierto, a la manzana. Todavía al comienzo tiene calles, la calle 11 y la calle 10 todavía están abiertas y funciona. La séptima también. La octava está funcionando aún hoy en día, pero el planteamiento para volver a esa plaza como un lugar abierto de encuentro de las personas, dejando en paz a Bolívar, pero construyéndole una plataforma que sea ella la que eleve a Bolívar y le dé escala sobre la inmensidad del tamaño de la plaza, o sea, no quede como un pequeño objeto, sino como el objeto más importante, pero que no anule el espacio abierto. Y 10 años más tarde, la misma plaza, pero ya tenemos en construcción el primer Palacio de Justicia, para ir cerrando el ciclo de transformación de las cuatro manzanas de la plaza. Y en este recorrido
lo que tenemos, llegamos a la plaza de hoy, lo que tenemos entonces son la posibilidad de configurar no todos los días un cambio, sino unos, unos cambios importantes que le permiten a la plaza, en una época convertida en parque, pero fundamentalmente seguir como plaza, como el corazón de la ciudad y el corazón simbólico del país, que va cambiando en su materialidad en la parte central, en un ritmo totalmente distinto el de sus cuatro costados, para llegar a configurar al día de hoy varias historias: la historia de cada uno de sus costados, la historia del plano de la plaza y la historia de las esquinas de los cruces de las calles y carreras que están en sus cuatro costados. Y todo eso configura muchos tiempos y varias realidades que se dan asincrónicamente. O sea, no cambia al mismo tiempo la catedral y el Capitolio, o la casa del Museo de la Independencia con el Palacio Arzobispal, o el Líbano que está aquí en la parte inferior. Son tiempos distintos que se suceden en el mismo lugar, y entonces, de acuerdo al presente en el que yo esté mirándolos, veo cosas distintas y sin embargo estoy en la Plaza de Bolívar, que es lo que importa. Esa es como esa gran paradoja de la relación entre tiempo y espacio en la ciudad. Tercero, la ciudad en clave de historia urbana. Y voy a mostrar, aquí voy a leer unos textos, y es en la lectura de los textos donde voy a tratar de dar lo que yo entiendo por esa, la ciudad en clave de historia de la ciudad. Y comienzo por esto. Esta es una imagen de Chicago. Y comienzo por una pregunta que a mí me fascina, que me parece que es, no por evidente, no deja de ser importante, y es: ¿por qué los seres humanos construyen en universos sociales y culturales muy diversos ese modo específico de ensamblaje de realidades sociales que se denomina ciudad? Los chinos hicieron ciudad en el año 2000 antes de Cristo, los persas hicieron ciudad 2000 años después, los turcos hicieron ciudad y se apropiaron de otras ciudades 300 años después. Roma no solo fue ciudad, sino imperio durante varios siglos. París se convirtió, o sea, Occidente construyó ciudades, Oriente construyó ciudades. Todas las sociedades terminan dándole forma a algo que llamamos ciudad, que no es fácil de definir, pero que sabemos reconocer. Y empiezan unas consideraciones. Por ejemplo, la primera, la relación entre el historiador y la ciudad. Y la planteo desde este asunto. Nosotros envejecemos porque cambiamos. O sea, el ser humano envejece porque cambia. Veamos esa foto inicial de la niña y la señora. Pero la ciudad envejece porque permanece igual. Y aquí es una paradoja que vale la pena detenerse a algún día lo podremos hacer, a considerar. Porque la Candelaria no ha cambiado mucho, o sea, es vieja. Y es esa capacidad de no cambiar lo que le da valor y la puede mantener funcional. Si ustedes quieren, la mantiene activa frente al conjunto de la sociedad. Pero nosotros, o sea, este señor, esta foto es del 17, creo, ya no me acuerdo cuándo la tomé, pero este señor ya es mucho más viejo. Este señor cambió porque envejeció. Nosotros cambiamos porque envejecemos. La ciudad cambia, no cambia, perdón, la ciudad envejece porque no cambia. El ser humano envejece porque cambia. Luego, la escala, la perspectiva de mirada es totalmente distinta. El paso del tiempo en el ser humano es distinto al paso del tiempo en la ciudad. El lugar de enunciación en una ciudad siempre es el presente del observador. Ese observador puede estar hace 300 años o ayer. Siempre la observación se hace en presente. Y la observación que hago hoy se puede hacer sobre la observación de hace 300 años. Es ahí donde creo una relación del pasado. Pero el lugar de enunciación sobre la ciudad siempre será el presente. El presente, así entendido, es una ventana que permite observar el conjunto como un acumulado de tiempos, de estratos temporales.
Yo sé que el Campín es del 38, pero que lo que hoy en día es el Movistar Arena era el Coliseo, que es unos años posterior, y hoy tenemos el Campín. No va a ser por mucho porque ya lo van a demoler, pues cuando construyan el nuevo lo demuelen, pero hace rato que esto cambió. En lo básico se conservaron elementos, pero el Movistar Arena es hoy en día otra cosa. El tiempo y la historia. Estamos acostumbrados a entender la historia de una ciudad como la sucesión de hechos que se traducen en expansión física sobre el espacio, lo que llamamos crecimiento, o la aparición de elementos nuevos en el paisaje urbano ya construido, lo que entendemos como renovación. Esta es la trampa del tiempo, o sea, entender la historia como sucesión de hechos, o la historia simplemente como la aparición de elementos nuevos. Lo que vemos, lo vemos como un continuo, entonces, como agregación. Sin embargo, lo que en realidad sucede son adyacencias, justaposiciones, contigüidades de cosas distintas, que son los estratos temporales que la forman, uno por cada sociedad constructora de esa ciudad. Luego, lo que estamos acostumbrados a entender realmente no nos permite ver la maravilla de la ciudad, que es esa contigüidad, justaposición de cosas distintas, tiempos distintos en el mismo lugar. Por eso el presente es un acumulado histórico. Al caminar por la ciudad en un momento dado, se encuentran elementos pertenecientes a épocas distintas, colocadas no en una sucesión ordenada, sino todo lo contrario, maravillosamente diversa. Expresado en siglos, en una esquina está el siglo XVIII, en otra parte de la misma cuadra el siglo XVII, en la mitad hay edificios pertenecientes al siglo XX y en la esquina hay algo que es del siglo XXI, para volver al siglo XVIII un poco más adelante. Si ustedes quieren, eso es lo que fascina en la Candelaria, en el centro histórico. Y es que nosotros caminamos en una cuadra 3, 4 siglos al mismo tiempo, porque están unos sobre otros. Deberíamos tener la capacidad de leerlos, pero el hecho de que no los veamos, de que no los leamos, no quiere decir que no estén, están ahí. Y eso es lo que hace. En esto que estamos viendo, tenemos el edificio que este es el Michonic de judíos, o esto es La Salle, o el Externado, o estos edificios que pueden ser de comienzos del 20, unos pasajes. Que son estos rompimientos del centro de Manzana para vivienda, que son de comienzos del siglo XX, o estos edificios que ustedes ya tienen las claves de Carlos para poderlo leer, que son de finales del XIX o comienzos del siglo XX. Eso es la maravilla del espacio de la ciudad, de su presente, que su presente para nosotros es un acumulado histórico. Por eso, el presente es un recorrido por los tiempos de la ciudad. Hoy en día, caminar la ciudad, descubrir sus trayectos y recorrerlos, es un proyecto, el cual todavía se nos dificulta enunciar. Esto porque insistimos en percibir el espacio social, construido y vivido como fragmentos de la ciudad. El continuo urbano está hecho de rupturas, es cierto, pero esto no lo convierte en pedazos que añoran subvertir el sino que los llevó a vivir vidas separadas. El continuo urbano está hecho de rupturas y estas rupturas se justaponen, se colocan una al lado de otra, son contiguas y de esa manera se viven. ¿Se acuerdan que al final de la clase pasada veíamos un edificio que creo que está aquí abajito? Este es el del espectador, aquí abajito, de un edificio que estaba en una foto del momento en que se estaba canalizando el río y que todavía está ahí, al lado, por ejemplo, del Continental, que es de varias décadas después, o por el estilo. Eso es lo que hace maravilloso la ciudad. Por lo tanto, y con esto termino esta parte, por historia de la experiencia urbana entiendo, dice Mauricio Tenorio, el intento de atrapar y concebir un pasado constituido por las mezclas concurrentes y caóticas de sentimientos, conocimientos y divagaciones que se producen al caminar por la ciudad, al avistar uno de sus edificios o contemplar uno de sus monumentos. Caminar las ciudades, llevar el registro del acto mismo de experimentar las ciudades, en el cual la diferencia entre lo pasado y lo presente, claramente discernible en una cronología, es menos visible.
Hay que evitar la evidencia del pasado con la familiaridad de quien ha visto y caminado suficientes calles en el presente. Bien. Y finalmente, la ciudad de hoy, para cerrar esta sesión, buscando una clave. O sea, uno de los grandes problemas de historiar la ciudad de hoy, si entendemos por la ciudad de hoy, la que arranca con la elección popular de alcaldes, que la medida es de 1986, pero el primer alcalde arranca en 1988, es que es demasiado contemporánea para que no se dé esa condición que hablábamos del enigma de Namier, y es que nosotros explicamos el presente desde el futuro. O sea, nosotros todavía no sabemos. Sabemos qué pasó con la administración de Jaime Castro o qué pasó con la administración de Andrés Pastrana. Pero hablar que esta ciudad de los alcaldes ya tenemos todas las claves para entenderla se nos dificulta. Y por eso quería las tres consideraciones anteriores para poder llegar a este punto que es el que cierra estas presentaciones sobre la historia de la ciudad. Y es tener al menos una clave que nos permita ir construyendo su explicación. Y la clave que les voy a proponer, una tan posible como varias otras, pero es la que elegí para esta presentación, es la idea de ciudad de estos alcaldes. ¿Y dónde está plasmada la idea de ciudad? Uno podría buscar en discursos, en documentos o en fin, pero hay un instrumento que le permite a uno por lo menos ver un enunciado formal que se traduce en consideraciones de planeación y esas consideraciones de planeación en medidas, proyectos, contratos, decisiones que se tomaron a partir de esa idea de ciudad. Y es lo que conocemos como los planes de gobierno. Uno de los puntos, claro, para entrar en esa ciudad de hoy es la ciudad misma. O sea, que esto es tan complejo que solo hoy en día los mapas satelitales y la capacidad de descomponerlos es una herramienta para poder entender la ciudad. O sea, esos planitos topográficos que veníamos utilizando ya no nos son suficientes, lo cual no quiere decir que no los podamos elaborar, pero una mirada global solo cabe desde tan alto como la altura en la que está un satélite y nos toma esta fotografía. Luego, ¿cómo relacionarnos con esta complejidad? En 1986, por el acto legislativo 01 del 9 de enero, se reformó la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál constitución? Pues la de 1886. Y esa reforma, ¿qué fue lo que hizo? En su artículo primero, se dispuso que todos los ciudadanos eligen directamente, lo obvio, presidente de la República, senadores, representantes. Hasta ahí no mayor cambio. Diputados tampoco, consejos intendenciales y comisariales tampoco, pero alcaldes municipales y del distrito sí fue lo nuevo. Los concejales se han elegido desde 1539. Entonces, la gran transformación fue elegir, perdón, popularmente alcaldes. Luego el artículo tercero dice, los alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos. Tiene un parágrafo que dice, la primera elección tendrá lugar el segundo domingo de marzo de 1988. Por eso solo tenemos el primer alcalde a partir de ese momento. El artículo 6 es interesante por muchas cosas que se están discutiendo hoy en día. Fíjense lo que dice, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que la ley señale, esto es lo que hoy se quiere obviar, y en los casos que ésta determine, lo que se quiere obviar también, podrán realizarse consultas populares para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes del respectivo distrito municipal. Y esto es lo que se llama la democracia participativa, la democracia más cercana, y es sobre todo la consulta popular como una herramienta de gobierno de la ciudad, pero tiene controles. Y el artículo séptimo dice que la ciudad de Bogotá, capital de la República, esto es bien importante, será organizada como un distrito especial sin sujeción al régimen municipal ordinario. Esto viene sucediendo así desde comienzos del siglo XX, dentro de las condiciones que fije la ley. Esto me imagino que en el módulo que va a dictar Adriana Suárez se va a explicar esto con más detenimiento, entonces yo me libro de tener que hacer esa explicación de por qué Bogotá está por fuera del régimen municipal ordinario si Bogotá es un municipio. Bien, en razón del cumplimiento de esto, entonces
se dieron los alcaldes elegidos por los bogotanos. Al pasarlo al PDF con el que estoy, se pixelaron las fotos, yo no sé por qué razón. Y aquí podríamos hacer un buen ejercicio de memoria. Esto solo está hasta un poco más allá del 2018. Pero este es un collage en el que eh, el orden cronológico importa y hay que controlarlo. Luego, el orden en el que está, esto está en desorden, estas imágenes, y podría ser un ejercicio muy interesante. Y el orden aquí no es posible saltárselo, es importante tenerlo en cuenta. El primero es Andrés Pastrana, el segundo es Caicedo Ferrer, el tercero fue Jaime Santos, el cuarto es la primera administración Mocus, el quinto la primera administración Peñalosa, eh, el sexto es la segunda administración Mocus. El séptimo es la administración de Lucho Garzón. El octavo es Samuel Moreno. El noveno es Petro, Gustavo Petro. Después volverá la segunda administración de Peñalosa. La seguirá Claudia López. Y el actual, que es Carlos Fernando Galán. El orden importa. No por eso la ciudad va a ser distinta o no es distinta, de pronto sí, pero digamos, al historiar una ciudad, los, la información básica debe tener un orden cronológico que le permita a uno ir abordando las permanencias y los cambios con sentido. Porque si nosotros manejamos esto en desorden, pues la explicación nunca será posible. Y bien. Hemos dicho entonces que la planeación, la, el, el- ¿cómo es que se llama? Los planes de gobierno son una herramienta que nos permite ver, vislumbrar, empezar a explorar la idea de ciudad que tienen los alcaldes desde su elección popular. Esa idea de la planeación como una herramienta fundamental de gobierno viene, bueno, desde muy atrás. Ya nosotros hemos visto cómo la ciudad crea una oficina de planeación, ¿no? En fin, desde el año 32 o 34, pero la transformación de estos planes de urbano en de gobierno y en las consideraciones de gobierno, no solo las típicas consideraciones del urbanismo, sino también de la política, de la economía, de la sociología, o sea, de la ciudad, de la sociedad, en fin, van a introducirse en esta idea de ciudad. Solo que los dos primeros alcaldes no formularon, o yo no encontré, acuerdos de la ciudad que contengan el plan de gobierno. El primero fue Andrés Pastrana. Él acababa de salir de su secuestro por el cartel de Medellín. Lo logran liberar, creo, y eso le da la popularidad suficiente para llegar a ser alcalde de la ciudad. Eh, y lo que tenemos son una serie de obras, solo coloco el tres de todo lo que podemos hacer y de no obras, o sea, de problemas que no fueron resueltas durante estos años. Sin embargo, no tengo tiempo para detenerme en todo ello. Una que yo creo que ustedes no alcanzaron, ustedes son demasiado jóvenes para haber sido testigos de este monstruo, o de pronto sí, que fue la troncal de la Caracas. Pues la Troncal de la Caracas tiene algo positivo y es que es el antecedente de Transmilenio, pero un antecedente muy complicado. Sin embargo, la Troncal de la Caracas tenía la función de darle velocidad a un corredor, volverlo solo bus y hacer que esto se volviera una pista de carreras entre estos buses, lo cual fue muy complicado a los que nos tocó vivirlo. Segunda obra, gran obra, fue la inauguración del relleno sanitario de Doña Juana. El, el, el gran problema de las basuras. Esto fue objeto de consultorías internacionales, de expertos que vinieron de muchas partes para encontrar que eran los rellenos lo que era el tope de la tecnología del momento. El asunto entonces era dónde encontrar un sitio lo suficientemente grande para que le entrara las basuras crecientes de esta ciudad sin importar mucho, pero con el menos, llamarían hoy el menos daño colateral, pero que lo causó por el lugar en donde estuvo. Y, por ejemplo, otras grandes avenidas de la ciudad, la inauguración de la avenida Suba, que es también de Andrés Pastrana.
El segundo alcalde fue Juan Martín Caicedo Ferrer. Entonces van a encontrar en azul las personas que gobernaron por alguna razón en ausencia del titular. En este caso, Juan Martín Caicedo Ferrer fue acusado y creo que sentenciado porque él estuvo en la cárcel, aunque después el Consejo de Estado lo libró de todo cargo y demandó a la Fiscalía. La Fiscalía ya existe, esto es 1992. El, 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 el- el- digamos, le dio la posibilidad a Juan Martín Caicedo de demandar al Estado en cabeza de la Fiscalía por haberlo declarado culpable de algo que no lo fue. Básicamente la acusación que recibió Juan Martín Caicedo y que le costó la prisión y no terminar su alcaldía fue el prevaricato por apropiación, o sea, el haberle entregado plata a concejales según los acusadores, a cambio de favorecimientos o otras cosas. Ahora, en el acuerdo 8, me equivoqué, es Andrés Pastrana el que no lo encontré. Para Juan Martín Caicedo sí, pero no encontré el documento. Y aquí no es un plan de desarrollo, sino que se fijan las políticas generales. No, sí, se fijan las políticas generales del plan de desarrollo. Fíjense cómo se van a llamar: físico, económico y social del Distrito Especial para los años 91 y 92. Los alcaldes por elección popular pasaron de 2 años inicialmente, van a ser los dos primeros, y Jaime Castro, perdón, es también elegido por 2 años, pero se da el cambio a 3 y por lo tanto él va a gobernar 6 meses más. Vienen los alcaldes de 3 años y después vendrán los alcaldes de 4 años. O sea, la duración ha ido variando durante el tiempo de estas alcaldías. El artículo cuarto de ese acuerdo establece las 5 políticas básicas del Plan Integral de Desarrollo, que son, y fíjense, aquí es donde se empieza a dar forma a una idea de ciudad. Van a haber unas con diferentes palabras, pero que van a estar significando o van a ser muy cercanas en su significado, que es, por ejemplo, reducir los desequilibrios sociales y urbanos. Otro que va a ser muy presente es aumentar productividad y disminuir costos sociales y ambientales. La palabra ambiental empieza a entrar, producidas por la expansión desordenada de la ciudad, que va a ser uno de los temas también permanentes, que es domar el crecimiento y sus consecuencias, que es el deterioro de los recursos naturales. Fortalecer las finanzas del distrito y racionalizar el destino de los recursos, modernizar, descentrar la estructura administrativa del distrito, todavía hoy en día estamos discutiendo eso, y asignar a cada una de las entidades del distrito responsabilidades sectoriales en un marco de coordinación interinstitucional. Entonces, fíjense que el gobierno de la ciudad empieza a articularse desde una idea de ciudad, que es la que se pretende volver factible, posible, en lo que se llamó un plan de desarrollo. Por ejemplo, de Juan Martín, de Caicedo Ferrer, es el decreto 808 del 91, por el que se crea el Consejo Distrital de Juventudes, o el decreto 669 del 90, un poco antes, por el cual se determina la composición, funciones y funcionamiento del Consejo Ambiental. O sea, ya existía el Consejo Ambiental de un poco antes, y aquí lo que le están dando son ya funciones la composición y articulación al Consejo Ambiental. Lo siguió Jaime Castro, del 1 de junio del 92 al 1 de enero del 95. Fijo que sí, aquí ya hay 2 años y medio, y esto es la consecuencia de haber pasado de alcaldes nombrados de 2 años a alcaldes nombrados por 3 años. Y ya tiene un plan de desarrollo con nombre y le pone prioridad social. El acuerdo 31 del 7 de diciembre de 1992 adopta ese plan de desarrollo, que se propone como objetivo general, fíjense las palabras: el plan de desarrollo prioridad social que se adopta por el presente acuerdo tiene por objeto asegurar el crecimiento armónico e integrado de la ciudad, mejorar las condiciones y calidades de vida. Fíjense que es más o menos, con palabras distintas, algo que ya decía Caicedo Ferrer: garantizar la prestación de los servicios sociales y domiciliarios, recuperar el ambiente, conservar los recursos naturales, facilitar y promover la actividad económica y la generación de empleo, y dotar al Distrito Capital de los instrumentos que le permitan cumplir sus atribuciones de manera descentralizada y con una amplia participación comunitaria.
Y hoy Jaime Castro es recordado por esto último. De hecho, como alcalde, sus primeros meses y casi un año largo, fue sumamente criticado porque pareciera que no existiera. Todos los medios se le vinieron encima como el alcalde ausente o todo eso, pero él aparece un día con un proyecto de ley que hace aprobar en el Congreso y es el Estatuto Orgánico de Bogotá. Y con eso, de eso todavía hoy en día, con unas reformas grandes que hizo, sin embargo, Lucho Garzón, es el armazón jurídico de esta ciudad. Con esto él pretendía resolver todos los problemas de manejo de la ciudad que venían desde las décadas anteriores, o sea, casi que desde comienzos del siglo XX. Por el decreto 1421 de 1923 se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe, Bogotá. Esto, digamos, esto no es está firmado por el presidente, creo que esto es Belisario. Eh, Creo que sí, bueno, de pronto estoy equivocado, pero no, no puede ser Belisario por la fecha en el 93. Pero, ¿qué es lo que está proponiendo el Estatuto Orgánico? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 de la Constitución, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital de la República y de Cundinamarca, se organiza como distrito capital y mantiene algo que ya les había dicho, goza de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites. Las autoridades de la ciudad, ¿cuáles son? El Consejo Distrital, el alcalde mayor, las juntas administradores locales, los alcaldes y demás autoridades locales y otras entidades del Consejo. Autonomía. Las atribuciones administrativas que la Constitución y las leyes le confieren a los departamentos se entienden otorgadas al Distrito Capital. En otras palabras, el Distrito Capital tiene el estatuto de los departamentos, no de los municipios, en lo que fuere compatible con el régimen especial de este último, y sin prejuicio de las prerrogativas políticas, en fin, como capital de Cundinamarca. Objetivos y propósitos. La división territorial del Distrito Capital en localidades deberá garantizar que la comunidad o comunidades que residen en ellas se organicen, expresen y contribuyan al mejoramiento de sus condiciones. O sea, es darle un nivel de gobierno, de decisión a el nivel más básico de vida en la ciudad, que sería el de las localidades. La participación efectiva de la ciudadanía en la dirección, manejo y prestación de servicios públicos, construcción de obras de interés y ejercicio de funciones que correspondan a las autoridades. Esto todavía sigue siendo más un deseo que una realidad. Y le siguió Antonio Mocus, Cívica, del 1 de enero del 95 al 10 de abril del 97. Él no termina el periodo para el que él fue elegido, esos 3 años, porque se retira como candidato a la presidencia de la República. Lo va a gobernar en nombre de él Paul Bromberg, en lugar de él, Paul Bromberg, desde el 10 de abril del 97 hasta el 1 de enero del 98. Fíjense que para esta época ya hemos vuelto, desde de la reforma que se hizo a los 3 años con Jaime Castro, a el inicio de las alcaldías los 1 de enero de cada año o el año correspondiente, costumbre que teníamos desde 1539, o sea que ha sido siempre el 1 de enero la fecha en el que se posesionan los nuevos alcaldes, los nuevos concejales o en fin. Su plan de desarrollo tuvo como título Formar Ciudad. El decreto que lo contiene es el 295 del 95 y fíjese que este se dictó por decreto, no por acuerdo, por un enredo ahí que yo no he podido entender qué fue lo que pasó. El objetivo del plan, ordenar la acción de gobierno para armonizar el progreso individual con la búsqueda del bien común. Se trata de buscar una coexistencia viable y fértil del crecimiento del patrimonio colectivo con el mejoramiento individual y hacer así más competitiva la ciudad y los individuos que en ella moran, buscando equidad y progreso para todos. El artículo segundo define la acción de gobierno y es donde él enuncia la formación ciudadana ay, perdón, la formación ciudadana como la herramienta, el instrumento principal hasta el día de hoy de lo que fue el legado de Mocus para todos nosotros. Él entiende por formación ciudadana a aquella en donde todos aprendemos de todos con responsabilidad compartida, cooperación y participación. Y la formación de ciudad en donde la gestión colectiva preserve el patrimonio común y lo enriquezca para bien de todos y especialmente de los más débiles.
La administración actuará en defensa del patrimonio colectivo y por una mejor distribución social de los beneficios económicos, etcétera, etcétera. La estructura del plan se da a partir de 6 prioridades: cultura ciudadana, medio ambiente, espacio público, progreso social, productividad urbana y legitimidad institucional. Fíjense que esto siempre está rondando la idea de ciudad contemporánea de la ciudad que nosotros vivimos. Además, el plan contempla 6 megaproyectos: el Plan Integrado de Transporte, la recuperación del río Bogotá, el desarrollo del borde occidental, una infraestructura metropolitana especial, lo que se llamó Santa Fe Fase 1, Plan de Acción Social en Salud, Educación y Empleo y Seguridad Ciudadana. El, el, eso en cuanto a Mocos. A Mocos lo sucede la primera administración de Enrique Peñalosa, del 1 de enero del 98 al 1 de enero del 2001. Todavía son 3 años. Su plan de desarrollo tuvo por título Por la Bogotá que queremos y está contenido en el Acuerdo 6 del 30 de mayo de 1998. El objetivo del plan es generar un cambio profundo en la manera de vivir de los ciudadanos, devolviendo la confianza a todos en su capacidad para construir un futuro mejor y dinamizar el progreso social, cultural y económico. Se trata de proyectar y hacer viable a Bogotá para enfrentar retos y aprovechar las posibilidades que impone una nueva era, trabajando con miras a mejorar significativamente la calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. La estructura incluye 5 principales proyectos: el Sistema Integrado de Transporte Urbano, Transmilenio; la construcción y mantenimiento de vías; el Banco de Tierras, que sí se organizó; el Sistema Distrital de Parques, que sí se organizó; y el Sistema Distrital de Bibliotecas, que es una maravilla, que por supuesto se organizó. Las prioridades. Las prioridades del plan de desarrollo constituyen los aspectos estructurantes para propiciar el desarrollo pleno del potencial humano y alcanzar la felicidad de los individuos, la familia y la sociedad. Fíjense que todo esto se reitera mediante un trabajo conjunto entre sectores públicos y privados, focalizado en la población más necesitada. ¿Cuáles son estas prioridades? La desmarginalización. O sea, en el fondo esto es legalización de barrios, interacción social, ciudad a escala humana, movilidad, urbanismo y servicios, seguridad, ya empieza a aparecer en los planes el asunto de la seguridad, y la eficiencia constitucional, que la venimos trayendo desde Pastrana. La segunda administración Mocus, que ya va del 2001 al 4, todavía estamos en los 3 años, y su plan de desarrollo es Bogotá para vivir todos del mismo lado. El objetivo general: avanzar hacia una ciudad construida colectivamente, incluyente y justa. Y esta palabra y el concepto de inclusión empieza a volverse dominante en la idea de ciudad, amable con los niños y los viejos, donde aprendemos a vivir en paz con nuestra conciencia y con la ley. Una ciudad económicamente competitiva en producción de conocimientos y servicios, una ciudad donde todo lo público es sagrado, que va a ser otra de las consignas de Mocus. Los objetivos del plan de desarrollo: cultura ciudadana vuelve y aparece; aumentar el cumplimiento voluntario de las normas y la capacidad de celebrar y cumplir acuerdos; la productividad, la generación sostenible de riqueza y prosperidad colectiva; justicia social, mejorar el acceso de las personas en situación de alta vulnerabilidad al efecto y a condiciones mínimas de nutrición, salud, educación, que esto es un permanente en cualquier plan de desarrollo que hayamos tenido. Educación, elevar el conocimiento y la capacidad de aprender. Ambiente, ya es dominante también, mejorar en forma socialmente sostenible los factores ambientales de la ciudad. Familia y niñez, crear condiciones para que niñas y niños puedan vivir su niñez y apoyar los comportamientos solidarios en las diferentes formas de familia, que aquí ya se habla en plural, y de sus integrantes, y una gestión pública admirable. Lucho Garzón, ya entramos a las alcaldías de 4 años, 4 a 5, 6, 7, 8, sí. El plan de desarrollo: Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión. Está en el Acuerdo 119 del 3 de junio del 2004. El objetivo general del plan: construir colectiva y progresivamente una ciudad moderna y humana, incluyente, solidaria, comprometida con el desarrollo del Estado social de derecho, con mujeres y hombres que ejerzan su ciudadanía y reconozcan su diversidad. Una ciudad con una gestión pública integrada, participativa, efectiva y honesta,
que genere compromiso social y confianza para avanzar en la reconciliación. Fíjense las palabras que van apareciendo en esta idea de ciudad. Una ciudad integrada local y regionalmente, articulada con la nación y el mundo. Ya la ciudad global empezaba a tomar forma en nuestra vida para crear mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible de las capacidades humanas. En su artículo quinto del plan estaban los ejes estructurantes, que son un eje social, un eje urbano regional y un eje de reconciliación. En el eje social se determinaba crear condiciones sostenibles para el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. En el urbano regional, avanzar en la conformación de una ciudad de las personas y para las personas con un entorno humano que promueva el ejercicio de los derechos colectivos. Y el objetivo del eje de reconciliación, desarrollar una institucionalidad pública y una organización ciudadana que propicie y dinamice una cultura de reconciliación, solidaridad e inclusión. Lo que están viendo en el plano es el índice de condiciones básicas, de condiciones de vida para Bogotá, y cómo está distribuida la más baja de estas condiciones en los lugares que estamos acostumbrados a ver, cómo en esta ciudad dominan las condiciones medias, la famosa ciudad de estrato 3, y las condiciones de vida altas muy concentradas en partes de Usaquén y Chapinero, y con unas pequeñas islotes sobre todo en Teusaquillo y algunas partes de Suba y Engativá. Samuel Moreno Rojas, del 1 de enero del 2008 al 3 de mayo del 2011, cuando por todo el problema de corrupción masivo que se dio, va a gobernar primero María Fernanda Campo, apenas unos meses, del 3 de mayo al 8 de junio del 11, y Clara López, 6 meses ya al final, entre el 8 de junio del 11 y el 1 de enero del 12. Su plan de desarrollo, Bogotá Positiva para Vivir Mejor, que está contenida en el Acuerdo 308 del 9 de junio del 2008. El plan de desarrollo para vivir mejor busca, el objetivo general es afianzar una ciudad en la que todas y todos vivamos mejor, en la que se mejore la calidad de vida de la población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales, con criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuye al desarrollo de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia. Me salté esto en unos planes anteriores, ya se incluye en el acuerdo, se adopta un plan de desarrollo económico, social, ambiental. Este de obras públicas se viene diciendo casi desde el comienzo, pero ya el ambiental forma parte obligatoria de lo que debe ser un plan de desarrollo. Una ciudad incluyente, justa y equitativa en la que la diversidad y la interculturalidad sean una oportunidad y la reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles. La, Se articularán acciones que den contenido a los siguientes objetivos estructurantes: ciudad de derechos, derecho a la ciudad global, participación, descentralización, gestión pública efectiva y transparente y finanzas sostenibles. ¿Qué planteaba a Samuel Moreno? Una ciudad sin atracos, segura, sin 100 millones de huecos, con calidad humana, con infraestructura física y medios de transporte para los discapacitados, que se piense en los niños. ah, Perdón, la oposición a Samuel Moreno, es que estoy leyendo mal. Queremos una alcaldía y un consejo que nos respete y nos responda. Esto fue ya todo el movimiento en contra de Samuel Moreno. Perdónenme la confusión, pero es este movimiento de oposición el que quiere esta ciudad. Y fíjense, sin Samuel Moreno como alcalde, con policías verdaderamente al servicio, sin corruptos que se roben nuestros impuestos, con solidaridad y respeto, donde se respete el espacio público, sin policías corruptos, sin contaminación, con más bicicletas, sin escoltas atropelladores, donde la ley y las normas se cumplan, sin taxistas abusivos, sin guerra del centavo, con conductores civilizados, con mejores colegios para todos, sin ciudadanos avivatos, con más parques, con más conciertos gratis. Bogotá merece más. Fíjense que esto es un ideario desde la oposición que se convierte en una idea de ciudad que se contrapone al discurso contenido en estas ideas de ciudad que tenía el plan de gobierno de Samuel Moreno. Gustavo Petro, del 1 de enero del 12
al 19 de marzo del 14 y su retorno a la alcaldía de abril del 14 a enero del 16 por el problema que tuvo con sobre todo el Contralor y en torno al problema de las basuras y el manejo de las basuras en Bogotá. El Plan de Desarrollo de Bogotá Humana contenía en el Acuerdo 489 del 12, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y Obras Públicas, su objetivo general. Tiene como objetivo general mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus políticas. En fin, no va a tener esto, ya se me acabó el tiempo. Vale la pena la caricatura de Matador que refleja lo que se estaba viviendo en esos momentos. La derecha extrema en cabeza del Contralor y la cabeza de Petro en sus manos, que realmente se convirtió en un asunto de persecución de él y logra separar a Petro de la administración, pero se la tienen que retornar por la decisión de esta institución de orden internacional. Enrique Peñalosa tiene su segunda administración del 16 al 20 en un plan de desarrollo que se llama Bogotá Mejor para Todos, y el objetivo central del plan, propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad para alcanzar la felicidad. El propósito de aprovechar el momento histórico para reorientar el desarrollo de la ciudad, vienen de la crítica a la izquierda con Petro, teniendo en cuenta que enfrentamos una oportunidad única para transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá y hacerla una ciudad distinta. Así se recuperará la autoestima, la ciudad se transformará en un escenario para incrementar el bienestar y será reflejo de la confianza ciudadana. Los pilares ah, que tienen carácter prioritario para alcanzar el objetivo central del plan y, y se soportan en los ejes transversales son los siguientes. Los pilares son igualdad de calidad de vida, democracia urbana, construcción de comunidad y cultura ciudadana. Y los ejes transversales, un nuevo ordenamiento territorial, calidad de vida urbana que promueve el desarrollo económico basado en el conocimiento, sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética y el crecimiento compacto de la ciudad, y el gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia. Se empieza a discutir y se hace aprobar ya el metro de la ciudad. Claudio López lo sucede entre el 20 y el 24, su plan desarrolla un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, contenido en el Acuerdo 761 del 21. Y su objetivo general tiene por objeto consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida económica y social derivada de la emergencia del COVID. Acuérdense que ella le tocó enfrentar el COVID, digamos, le tocó iniciar su alcaldía enfrentando el COVID, capitalizando los aprendizajes y canales de solidaridad, redistribución de la reactivación económica, en fin. Una Bogotá donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados a través de la ampliación de oportunidades, la participación de la mujer, los jóvenes y las familias para superar progresivamente factores de naturalización de la exclusión, discriminación y segregación socioeconómica. Su visión de ciudad la formula ya explícitamente. En 2024, Bogotá se habrá recuperado de los efectos negativos de la pandemia en materia social y económica, capitalizando los aprendizajes. La formulación y ecuación de un nuevo contrato social y ambiental le permitirá a Bogotá no solo cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las ODS que se firmaron hasta el 2030, sino además ser ejemplo global en reconciliación, educación, acción colectiva, desarrollo, en fin. Y era de esperar que tuviera un enfoque de género esta visión de ciudad, que permite comprender las relaciones de poder y desigualdad desde una perspectiva de interseccionalidad que por razones de género existen entre mujeres y hombres y que se reproducen a través de imaginarios, creencias, roles y estereotipos que afianzan las brechas de desigualdad e impiden el goce efectivo de los derechos de las mujeres a lo largo del curso de su vida, en las diferentes dimensiones del desarrollo de la vida social y comunitaria. Su fin es promover la igualdad de género y el goce efectivo de sus derechos. Y finalmente, Carlos Fernando Galán, el 1 de enero del 2024,
hasta que termine su periodo. Bogotá Camina Segura, que está contenido en el Acuerdo Nuevo 27. Su objetivo general es, acorde con nuestra visión de ciudad, teniendo presente el diagnóstico y partiendo de la construcción de confianza, buscará mejorar la calidad de vida de las personas, garantizándole el ejercicio pleno de sus derechos, una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos. Tiene objetivos estratégicos que son los siguientes. Bogotá avanza con seguridad, Bogotá confía en su bienestar, Bogotá confía en su potencial, Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional, Bogotá confía en su gobierno. Fíjense que la propuesta de estudiar la ciudad de hoy desde estas visiones de ciudad que tienden a reiterar unos mismos enunciados, pero con absoluta seguridad, no, las mismas palabras no significan lo mismo de alcalde a alcalde, de momento a momento que se está viviendo, pero que dan una idea de que la ciudad desde el 88 tiende a ir en una dirección que busca atender siempre grandes asuntos que están de una u otra manera presentes en estos planes. Y uno podría coger estos grandes asuntos, comparar entre sí los planes de desarrollo, sintetizarlos en el sentido de establecer cuáles son esos elementos comunes y ya ir al gobierno, a sus realizaciones para ver qué tanto se adelantó o no se adelantó, qué problemas se enfrentaron o no en la realización. Y desde ahí, confrontándolo con los muchos índices de seguimiento que hoy en día se aplican a la ciudad, ver la relación que hay entre esos dos elementos. Bueno, finalmente, con esto termino.